Nunca imaginé que una cena familiar se convertiría en uno de los episodios más incómodos de mi vida. Yo iba con toda la ilusión de integrarme, de demostrar que podía ser parte de esa familia. Llevaba mi mejor vestido, un regalo bien escogido y una botella de vino costosa que elegí con cuidado. Estaba convencida de que esa noche sería perfecta. Pero claro, nada de lo que viví aquella noche tendría sentido si no cuento lo que pasó antes, porque todo venía acumulándose desde hacía tiempo. Desde el primer momento en que conocí a mi suegra, supe que no sería fácil. Tenía esa forma de mirarme que me hacía sentir como si estuviera rindiendo un examen. Nunca necesitó levantar la voz ni ser explícita. Le bastaba un gesto o una sonrisa forzada para dejarme claro que yo no encajaba en su idea de la persona ideal para su hijo. La primera vez que nos vimos fue en un almuerzo familiar. Yo, nerviosa pero emocionada, llevé un pastel de chocolate casero. Pensé que era un detalle bonito, un gesto sencillo. Ella me agradeció con una sonrisa rígida y me dijo que siempre había preferido el de vainilla. Ese comentario, tan aparentemente inofensivo, fue el primer aviso de lo que vendría. Yo traté de restarle importancia, pero dentro de mí ya entendía que nada sería suficiente para ella. Con el tiempo me fui dando cuenta de que había un patrón. Siempre encontraba algo para criticar. Si llevaba flores, eran demasiado sencillas. Si intentaba ayudar en la cocina, me quitaba de en medio con la excusa de que ya estaba todo bajo control. Si me veía hablando con algún primo, luego hacía comentarios sobre cómo yo trataba de caer bien a todos demasiado rápido. Era como si cualquier cosa que hiciera, por buena intención que tuviera, se convirtiera en un error a sus ojos. Recuerdo especialmente un cumpleaños. Quise sorprender llevando un plato que había aprendido a cocinar en mi familia. Lo preparé con ilusión, pensando que sería un detalle bonito compartir un poco de mis propias tradiciones. Cuando lo probó, lo dejó sobre la mesa sin decir nada, y más tarde comentó delante de todos que ella siempre había pensado que las mujeres que no sabían cocinar como Dios manda no podían hacerse cargo de un hogar. No mencionó mi nombre, pero la indirecta era tan obvia que todos bajaron la mirada. Yo me quedé en silencio, con una sonrisa congelada, tragándome la incomodidad. Hubo otro momento que nunca olvidaré. En una reunión pequeña, mientras hablaba con ella sobre planes de vacaciones, mencionó de la nada lo maravillosa que había sido la ex de su hijo. Lo trabajadora que era, lo organizada, lo mucho que sabía sobre ciertos temas. No lo dijo con mala intención aparente, pero la comparación estaba clara. Yo asentí en silencio, como si no me afectara, pero por dentro sentía que me estaba midiendo con alguien que ya no estaba, alguien con quien yo jamás podría competir, porque simplemente ya la había idealizado. Con todos esos antecedentes, llegué a la cena de diciembre. Para mí era la oportunidad de redimirme, de demostrar que podía encajar, que podía ser parte de esa familia, sin necesidad de sentirme siempre juzgada. Me repetía a mí misma que si me mostraba amable, educada y tranquila, tal vez las cosas cambiarían. El camino hacia la casa estuvo lleno de pensamientos positivos. La fachada iluminada, el árbol gigante decorado, las risas que se escuchaban desde fuera, todo parecía prometer una noche cálida y alegre. Me imaginaba brindando con la familia, compartiendo historias, comiendo sin prisa, pero en cuanto llegué a la entrada, todo se desmoronó. Ahí estaba ella, impecable como siempre, con esa mirada fija y esa sonrisa que nunca lograba descifrar. Me observó con calma y, delante de toda la familia que ya estaba reunida, me dijo que prefería que no me quedara a la cena. No era un comentario ambiguo, no era una sugerencia, era una orden disfrazada de cortesía. La dijo con tanta seguridad que por un instante pensé que realmente estaba en el lugar equivocado.
Sentí las miradas clavarse en mí. Escuché el silencio incómodo que llenó la sala y me quedé de pie, con la botella de vino en las manos, sin saber cómo reaccionar. Fue uno de esos momentos en los que la mente se llena de pensamientos al mismo tiempo. Me preguntaba qué había hecho mal, si era mi ropa, si era el regalo, si simplemente ella nunca me aceptaría sin importar lo que hiciera. Recordé cada comentario, cada indirecta, cada comparison screen con alguien más, y entendí que ese rechazo no era nuevo, solo que esa noche había decidido hacerlo explícito. Podía haberme enfadado, podía haberme ido indignada, podía haber llorado de rabia, pero hice lo que menos esperaba. Me reí. Sí, en medio de la tensión y el silencio me salió una carcajada. Y lo único que pensé fue que, si no me quería en la mesa, al menos me guardara un plato para llevar, porque yo había llegado con hambre. Esa respuesta rompió el silencio. Algunas personas no pudieron evitar reírse, otras se removieron incómodas en sus sillas. Ella me miró con el rostro endurecido, como si no entendiera cómo podía tomarme la situación con ligereza. Fue entonces cuando alguien intervino, suavizó la tensión y, a regañadientes, ella tuvo que hacerse a un lado para dejarme entrar. La cena fue un campo de batalla silencioso. Me sentaron en una esquina, lejos del centro, como si mi presencia fuera un error que había que disimular. Ella no perdió ocasión para lanzar miradas cargadas de desaprobación, y yo no perdí ocasión para devolverle sonrisas tranquilas. Decidí que no le daría el gusto de verme derrotada. Comí con gusto, probé cada plato, me serví 2 veces, conversé con algunos familiares que sí me recibieron con cariño y disfruté de la velada todo lo que pude. Cada vez que ella intentaba incomodarme con un comentario disfrazado, yo respondía con calma, como si nada pudiera afectarme. Al final de la noche, mientras guardaba un trozo de pastel para llevar, me di cuenta de lo importante que había sido esa experiencia. Aprendí que nunca vamos a agradarle a todo el mundo, y que está bien, que siempre habrá personas que decidan no aceptarnos, que nos comparen, que nos juzguen. Pero lo que realmente importa es cómo reaccionamos. Ese día entendí que la risa y la serenidad son armas mucho más poderosas que la confrontación. Que la verdadera victoria no está en convencer a quienes no nos quieren, sino en mantener nuestra paz y disfrutar la vida a pesar de ellos. Hoy puedo contarlo entre risas, aunque en su momento fue incómodo y doloroso. Esa noche me dolió mucho más de lo que dejé ver. Cuando regresé a casa, aún con el pastel en una cajita, me senté a pensar en todo lo que había pasado. Me di cuenta de que me había pasado semanas, meses, incluso, intentando agradarle, buscando la manera de encajar en un molde que ella nunca quiso que llenara. Y esa noche fue el punto de quiebre. Entendí que nada de lo que hiciera cambiaría su forma de verme. Pero también entendí algo más importante. No tenía por qué hacerlo. No necesito la aprobación de alguien que ya decidió no quererme. No necesito la validación de una mirada fría para saber que valgo, que soy suficiente, que tengo derecho a ocupar un lugar. Esa noche me enseñó que hay batallas que no se ganan con confrontación, sino con calma. Que a veces la risa es la mejor respuesta cuando lo que buscan es verte derrotada. Con el tiempo he aprendido que la vida está llena de personas como ella. Gente que nos juzga sin conocernos, que nos mide con estándares imposibles, que nos compara con fantasmas del pasado. Y también está llena de momentos en los que sentiremos que no encajamos. Pero lo que realmente marca la diferencia es cómo decidimos reaccionar. Yo podría haberme ido de esa cena con lágrimas en los ojos, sintiéndome humillada. Podría haber armado una escena, podría haber gritado, pero no. Me quedé, comí, brindé,
y me llevé un pastel para el camino. Esa fue mi pequeña victoria. Y lo más curioso es que al día siguiente, varios de los familiares me escribieron en privado. Me dijeron que admiraban la forma en que manejé la situación, que les había sorprendido mi serenidad, que ellos mismos se habían sentido incómodos con la actitud de mi suegra. Ahí me di cuenta de algo que no había considerado. Cuando uno se mantiene firme y en paz, no solo se defiende a sí mismo, también le da un ejemplo a los demás. Porque todos, en algún momento, hemos sentido lo mismo. La presión de no ser aceptados, el dolor de no ser reconocidos. Si volviera a pasar, haría exactamente lo mismo. Me reiría, pediría un plato para llevar y disfrutaría cada bocado como si fuera el mejor. Porque la peor derrota para alguien que intenta excluirte no es que le devuelvas el desprecio, sino que le muestres que eres feliz de todos modos. La verdadera fuerza está en no dejar que la amargura de los demás contamine tu paz. Y ahora me pregunto, ¿alguna vez te ha pasado algo parecido? ¿Has estado en una situación donde alguien intentó hacerte sentir que no pertenecías, que estabas de más, que tu presencia incomodaba? Yo sé que no soy la única. Todos tenemos una historia así guardada, una noche, una reunión, un comentario que nos marcó. Y quiero que sepas algo, esa experiencia no te define. No eres menos por no encajar en las expectativas de alguien más. Eres suficiente tal y como eres. Quizás esa persona nunca te dé su aprobación, quizás nunca te vea con buenos ojos. Y está bien. No vinimos a este mundo para agradar a todos. Vinimos a vivir, a reír, a compartir con quienes sí nos valoran, a disfrutar de las pequeñas cosas que nos hacen felices. Así que si alguna vez te sientes rechazado, recuerda esto. La mejor respuesta no es la tristeza, ni la rabia, ni el rencor. La mejor respuesta es seguir adelante, levantar la cabeza y, si es posible, hacerlo con una sonrisa. Yo tuve que vivir esa cena incómoda para aprenderlo.